Semana 1 vamos a ver dos temas. El tema de hoy, bueno, el primero es el escritorio Windows. Ok, bueno, para iniciar y como breve concepto o empezar un poquito a hablar sobre el escritorio Windows, dice que el escritorio es el área de la pantalla principal. Como vemos en esta figurita, es el área de la pantalla principal que se ve después de encender el equipo e iniciar sesión Windows. Entonces, cuando ustedes encienden su computadora, lo primero que ven es la pantalla principal de Windows. Tal vez no de este color azulito y con esos iconos, porque justamente Windows nos permite personalizar la pantalla. Algunos pueden tener escritorio, otras personas no, otras personas pueden tener otro background que es un fondo de pantalla, otras personas no. Entonces, al abrir los programas o carpetas, estos elementos aparecen en el escritorio, como por ejemplo estos elementos que son carpetas, y esas carpetas tienen iconos. También pueden colocar elementos en el escritorio, por ejemplo, se pueden colocar archivos, carpetas y organizarlos como se desee. Por ejemplo, acá tenemos solamente el basurero de reciclaje y tenemos un navegador, pero también se pueden estar ahí otros archivos, por ejemplo, imágenes, carpetas, y se pueden organizarlos como nosotros deseamos. Una vez que se ha cargado Windows, nos aparece la pantalla como la que visualizamos en esta figura. Suele suceder que varía con respecto a lo que cada persona tiene en su ordenador, ya que Windows nos permite justamente la personalización. Entonces, por ejemplo, vean esa imagen que tiene un fondo azul y vean lo que tienen en el escritorio, que simplemente es un acceso directo de un navegador y tiene un basurero. Ahora vamos a ver cómo es mi escritorio Windows. Ven que el mío es diferente. El mío tiene, bueno, un basurero de reciclaje y tiene otras carpetas. Tengo una carpeta de la universidad, tengo una carpeta de juegos con un icono, tengo una carpeta de inglés con un icono incluido y tengo una carpeta que le llamo prueba. Bueno, cada escritorio va a variar con respecto a su personalización. Por ejemplo, yo lo personalicé y le cambié un fondo de pantalla y tengo estas carpetas. Entonces, eso va a variar, pero básicamente esta es la pantalla principal que tenemos después de encender la computadora. Cuando la encendemos, esto es lo primero que nos va a aparecer, la pantalla principal de Windows. Y bueno, después de iniciar sesión, la encendemos, iniciamos sesión y nos aparece esta pantallita principal de Windows. Ok, para seguir con la presentación, seguidamente tenemos el botón de inicio. Bueno, el botón de inicio, como se observa en la figura, se puede usar para obtener acceso a programas y carpetas y demás configuraciones del equipo. ¿Dónde está ese botón de inicio? Ese botón de inicio está en la barra de tareas. Ven que aquí está mi barra de tareas, pero ya se esconde si yo salgo. Eso es porque yo la configuré para que se escondiera si yo no la estoy tocando. Entonces, esta es mi barra de tareas y aquí donde estoy seleccionando tienen todos los programas que yo necesito. Ustedes pueden tener menos programas, por eso no se preocupen. En mi barra de tareas, si nos vamos al puro inicio, tenemos justamente la misma imagen que proyecté en la presentación, ¿cierto? Ese es el botón de inicio. Entonces, si nosotros le damos un clic, ¿verdad? Porque queremos abrirlo y tenemos que darle un clic, tenemos acceso a diferentes partes que ella nos muestra, como por ejemplo yo lo tengo en inglés, mi computadora, pero yo les traduzco lo que dice todos mis programas. Entonces podemos tener acceso a todos mis programas y podemos aquí visualizar todos los programas que yo tengo instalado y también los programas que el sistema tiene. Tenemos acceso a las configuraciones del equipo. Acá ahorita yo estoy en la configuración del equipo y nos aparecen estos apartados que son parte de la configuración de Windows, como por ejemplo si yo quiero configurar la hora, quiero cambiar la hora, simplemente lo cambio en ese apartado, cambio la hora. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, quiero personalizarlo en este apartado. Ustedes vieron el fondo que tengo en el escritorio, que es un fondo color gris, y yo quiero cambiarlo como por ejemplo a este, que es el fondo que aparecía en la presentación que yo a ustedes les dije. Lo personalizo y lo cambio a gusto mío como yo quiera. Entonces, gracias al botón de inicio podemos tener acceso a diferentes programas, configuraciones
justamente de Windows. También podemos dar un apartado que dice apagar. Si nos vamos a apagar, nos aparecen diferentes opciones, que es apagar que la computadora se duerma o reiniciar nuestra computadora. Todo eso lo hacemos mediante el botón de inicio de Windows. Para eso sirve el botón de inicio. Entonces, nuevamente, el botón de inicio sirve justamente para acceder a programas, carpetas y demás configuraciones que nosotros queramos. Simplemente el botón de inicio lo tenemos acá, de primero nuestra barra de tareas. Le damos un clic y ya podemos tener acceso a diferentes programas, por ejemplo, ya sea configuraciones, si queremos apagarlo, etcétera, 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 dependiendo de nuestras necesidades. Seguidamente dice trabajo con los iconos del escritorio. Bueno, los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas u otros elementos, tales como se visualizamos en esta figurita. Sin embargo, los iconos varían según la computadora de la persona. Si hace doble clic en el icono del escritorio, se abre, se inicia o abre el elemento que representa. Entonces, por ejemplo, los iconos lo que hacen es representar lo que tiene ese archivo. Por ejemplo, ahorita tenemos acá una carpeta que tiene un icono de un basurero. Entonces lo que representa es que ahí se van a eliminar los archivos que nosotros queramos desechar y se van justamente acá a la papelera de reciclaje. Se van temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque yo los puedo restaurar también. Los puedo restaurar. Si yo no los quiero eliminar y los borré por equivocación, se van acá a la papelera de reciclaje y yo los puedo restaurar por si yo los llegara a necesitar. Los iconos representan lo que tiene esa carpeta. Generalmente son representativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este icono y si yo tengo esa carpeta, perdón, y tiene un icono, una computadora con un teclado, lo que quiere decir es que tiene documentos, archivos sobre informática, sobre computadoras, sobre parte de las computadoras, etcétera. Entonces, por ejemplo, bueno, más adelante les voy a enseñar, bueno, en la siguiente diapositiva dice agregar y quitar iconos del escritorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a mostrar. Entonces, en primer lugar, aquí tengo 4 carpetas. Bueno, si yo quiero, más adelante les voy a enseñar nuevamente a crear una carpeta en el escritorio, pero para crear un icono en una carpeta vamos a hacerlo totalmente desde cero. Yo le doy clic derecho, le doy nuevo y aquí hay un apartado que dice folder o carpeta. Le doy carpeta y ahí estoy agregando una nueva carpeta. Voy a ponerle talleres verano 2020 y le doy un enter y ahí está la carpeta creada. Pero ven que esa carpeta no tiene icono y es una carpeta totalmente vacía. Bueno, le vamos a dar clic derecho y hay un apartado que dice propiedades. Seleccionamos con el clic izquierdo propiedades y nos vamos a donde dice personalización. Lo más probable es que ustedes tengan su computadora configurada en español. Yo la tengo en inglés por gusto propio, pero las opciones son totalmente las mismas. Lo que cambia es el lenguaje. Entonces se van a donde dice customize, que significa personalización, y hay un apartado que dice cambiar icono. Nos vamos donde dice cambiar icono y por ejemplo dice talleres verano 2020. Yo voy a poner un icono tal vez descriptivo. Entonces todos estos son los iconos que nos brinda Windows y que nosotros podemos elegir cualquier icono y simplemente lo seleccionamos para esa carpeta. Entonces, por ejemplo, generalmente los iconos son representativos. Entonces, si yo tengo esa carpeta que dice talleres verano 2020, vamos a buscar un icono que sea representativo, que muestre que es un taller y que va a contener documentos. Entonces vamos a buscar un icono que muestre que represente lo que contiene dentro de la carpeta. Entonces, por ejemplo puede ser, bueno, ese icono, estos talleres 2020 también van a contener imágenes. Entonces podemos seleccionar esta. Simplemente seleccionamos con un enter, le damos OK y después le damos a aplicar y le damos OK.
y ven cómo se nos cambió el icono de esa carpeta. Entonces ya ese icono tiene, ya esa carpeta, perdón, tiene un icono. Pero si nosotros queremos quitar ese icono de la carpeta, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mismo, simplemente seleccionamos la carpeta, ¿verdad? Ahí la seleccionamos, ven que se nos aparece hasta un cuadrito de otro color, significa que ya está seleccionada esa carpeta. Le damos clic derecho nuevamente y vamos a ir a propiedades, que es el último punto. Una vez que nos vamos a propiedades, nos vamos nuevamente al apartado que dice Customize, que significa personalización, y vamos a darle donde dice Change Icon, y podemos darle acá en esa carpeta, que es una carpeta vacía, le podemos aplicar y ok, y ahí está nuestra carpeta vacía. Bueno, esa es una carpeta, pero para quitarlo es acá donde dice restaurar por default, por defecto. Le damos ahí, le damos ok y bueno, ya se nos restauró, ya se nos quitó el icono. Entonces, nuevamente, si nosotros queremos agregar un icono a esa carpeta, le damos clic derecho, propiedades, le damos donde dice personalizar, le damos cambiar icono y seleccionamos el icono que queremos. Por ejemplo, voy a seleccionar este para mostrarles a ustedes. Le damos ok y ahí se nos cambia. Para quitarlo, ok, de nuevo propiedades, le damos donde dice personalizar y le damos acá donde dice le damos acá donde dice Change Icon y le ponemos esa carpeta que era la que traía por defecto. Pero si nosotros queremos ponerle una imagen a ese icono, por ejemplo, yo aquí tengo una imagen que dice Discord, simplemente le damos igual, le damos propiedades, le damos personalizar y vamos a este apartado que dice escoger archivo. Entonces en escoger archivo se nos aparece esta ventanita que es para buscar la imagen que nosotros queremos poner en esa carpeta. Buscamos la imagen en nuestro escritorio, por ejemplo yo la tengo donde dice Universidad 2020, la mía se llama Discord, le damos ok, le damos a aplicar y le damos ok. Ok, entonces vamos a darle refrescar y no se me cambió, vamos de nuevo, Customize, le damos acá y escogemos el icono, vamos a escoger otro. Ok, bueno, estamos de nuevo, no se cambió la foto, esto porque le dieron otra opción, pero no pasa nada, lo volvemos a hacer totalmente desde cero. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, acá tenemos una carpeta y esa carpeta, bueno, tiene un archivo. Si le queremos cambiar el icono, simplemente lo que hacemos, bueno, la seleccionamos, le damos clic derecho, le damos en propiedades, le damos en personalizar, le damos donde dice cambiar icono y ahí agregamos el icono que nosotros deseamos, siempre y cuando sea representativo para esa carpeta. Por ejemplo, si yo en esa carpeta voy a contener música y le voy a poner por ejemplo, un icono, una lupa, o sea, no es nada representativo. Entonces, bueno, ahí está, ahí ya cambia el icono. Si nosotros queremos quitarlo, que ahí fue donde le di otra opción, me disculpo. Ok, igual le damos clic derecho, ¿verdad? Sobre esa carpetita, le vamos a dar en propiedades, le vamos a dar en personalizar y acá donde dice cambiar icono hay un apartado que dice restablecer. Este mismo botoncito, tal vez el de ustedes diga otro nombre, como por ejemplo puede decir restablecer cambios o también puede decir restaurar por defecto. El mío es que está en inglés, pero yo se los voy a tratar de traducir. De igual forma, lo único que cambia, como les decía anteriormente, es el idioma.
pero los mismos botones, los mismos apartados están en el mismo lugar. Lo único que cambia es el idioma. Tal vez el de ustedes diga restaurar por defecto, el mío dice restore defaults, pero es exactamente, hacen la misma funcionalidad, lo único diferente es lo que dice el idioma. Le damos acá donde dice restore por default, le damos apply y le damos ok. Tal vez el de ustedes diga, no diga apply, pero diga aplicar, ok. Y por aquello lo que hacemos clic derecho y le damos refrescar. Entonces ya ahí tenemos la carpeta, ya la restauramos por defecto. Pero si en esa carpeta yo quiero ponerle ahí ya la restauramos, es que tenía una imagen. Si yo a esa carpeta quiero, bueno, así ustedes la deben tener, perdón. Si yo a esa carpeta le voy a poner una imagen, igual la misma opción, clic derecho, propiedades, customer, que es personalizar, y vamos a esta opción. Antes íbamos acá donde dice iconos para folder. Ahora vamos a darle donde dice imágenes para carpetas, en ese apartado. Le damos donde dice escoger archivo. Entonces aquí busquemos la imagen que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero esta imagen. Voy a abrirla para que ustedes vean que es ahí una muchacha o un dibujo animado. Le damos open, le damos aplicar y le damos ok. Y vemos cómo se nos pone la imagencita sobre esa carpeta. Entonces, muy sencillo. Y si nosotros queremos quitar esa imagen, la verdad no la queremos como estaba la carpeta por defecto desde un inicio, el mismo asunto. Vamos a propiedades, vamos a personalización y vamos aquí donde dice restore default, que significa restaurar por defecto en español. Ustedes deben decir restaurar por defecto si la tienen en español. Igual tienen que seguir mis pasos, tienen que irse en este apartado y le dan un clic, le dan aplicar y le dan ok al mismo tiempo, y ven que inmediatamente se me cambió la imagen que yo tenía asociada a esa carpeta. Entonces, si ustedes lo quieren volver a hacer y quedaron atrasados, bueno, lo que pueden hacer es volver a ver esta grabación o volver a devolverse para hacer los pasos conmigo o darle pausa a esta grabación. Por eso no se preocupen, si no lo pudieron hacer a la primera vez, lo pueden volver a hacer con calma, viendo nuevamente el video, pero lo que sí me gustaría es que sí lo hagan y creen otras carpetas. Pero bueno, para continuar con la presentación, bueno, ya vimos cómo agregar y quitar iconos del escritorio de una carpeta, ¿verdad? Mover iconos, dice que mover iconos, bueno, para mover un icono, arrástralo a otra ubicación del escritorio. También podrá hacer que Windows organice automáticamente los iconos. Haga clic en el botón secundario en el área vacía del escritorio y luego seleccione con el botón primario la opción que dice ver, seguidamente con el botón primario la opción que dice organizar iconos automáticamente. Bueno, este apartado que dice mover iconos voy a minimizarlo. Lo que quiere decir es que yo lo arrastro y ya puedo mover, bueno, esta carpeta, las carpetas que contienen iconos. Por ejemplo, acá yo lo estoy moviendo. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo movemos? Bueno, le damos un clic con el primario, ¿verdad? Y lo tenemos arrastrado. Ahí estamos arrastrando y ven que lo podemos mover a diferentes áreas de nuestra pantalla. Si nosotros queremos moverlo en ese extremo, lo que hacemos es lo arrastramos, y cuando ya tenemos la ubicación de donde queremos dejar esta carpeta, lo que hacemos es soltarlo. Ahí lo suelto y vean cómo inmediatamente se ajusta al área de la pantalla donde yo quiero tener esa carpeta. Y si nosotros queremos tenerlo más abajito, la misma historia. Arrastramos con el botón primario o clic izquierdo y lo soltamos cuando ya nosotros sentimos que es ahí la ubicación donde queremos dejarlo. Pero también, muy importante, lo que es el texto, Windows puede organizar nuestras carpetas. Entonces, por ejemplo, ven que ahorita tengo yo las carpetas las tengo todas regadas por el escritorio, pero yo quiero tenerlas en una sola fila. ¿Cómo puedo hacer eso? Muy sencillo, simplemente sobre el escritorio, sin seleccionar ninguna carpeta, vamos a darle clic derecho. En clic derecho me aparece un apartado que dice ver. A mí esto me sale en inglés, pero a ustedes les puede aparecer
menos opciones. Por ejemplo, esta que dice Open con GitHub, Git Guide Here, esto a ustedes puede que no les aparezca porque son programas que yo tengo instalado en mi computadora, pero no se asusten si ustedes no tienen estas 4 opciones. Eso es relativo, eso es diferente, eso es dependiendo de las aplicaciones que ustedes tengan instaladas en sus computadoras. Por eso no se preocupen. Entonces, bueno, para organizarlos, muy sencillo. Le damos, como ya lo dije nuevamente, sin seleccionar ninguna carpeta, le damos clic derecho y le damos ver. En ver me aparecen algunas opciones. Entonces vamos a darle en ese apartado y ven que inmediatamente se me agrega en una sola línea como nosotros lo queremos. Bueno, como decía, y vemos cómo se alinean los iconos. Entonces, nuevamente, si yo tengo los y ven que de hecho yo arrastro los iconos porque quiero llevármelos a una ubicación de la pantalla y no puedo. ¿Por qué? Porque ellos están alineados automáticamente en una, digamos que una matricita. Entonces yo no puedo. Entonces si yo le doy clic derecho nuevamente, le doy ver y ven que tengo 2 opciones. La primera opción es iconos, alinear iconos automáticamente, y la segunda es alinear iconos de la matrícula. Entonces, por ejemplo, si yo quito esa opción que dice alinear iconos a la matrícula, ya yo los puedo dispersar como yo quiera. Perdón, era la segunda. Era esta, sí, iconos de matriz automáticamente. Si yo le doy, quito esa opción y arrastro una carpeta a donde yo quiera, ven que la puedo mover una carpeta en el lugar que yo quiera. Pero vamos de nuevo, si nosotros queremos alinear los iconos porque no lo queremos ver dispersos ahí donde se encuentran, le damos clic derecho sin tocar ninguna carpeta, clic derecho, le damos ver y le damos acá donde dice alinear iconos. La segunda, esta no. De nuevo, y le damos donde dice la primera, iconos de matriz automática. Tal vez a ustedes les aparezca, eso depende de la traducción, les aparezca la opción que dice organizar iconos automáticamente. Entonces, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, seleccionan la opción. Entonces, bueno, ahí tenemos con respecto al tema de mover iconos y arrastrarlos hacia cualquier parte que nosotros queramos. Para seguir, hay un apartado que dice selección de varios iconos. Entonces dice, para mover o eliminar varios iconos simultáneamente, en primer lugar debes seleccionarlos todos. Haga clic en el área vacía del escritorio y arrastra el mouse. Rodee los iconos que desea seleccionar con el rectángulo que aparece. Visualice esta ejemplificación en la figura, bueno, como vemos en esta figura. A continuación, libere el botón del mouse. Ahora puede arrastrar los iconos como un grupo o eliminarlos. Entonces, bueno, selección de varios iconos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que yo puedo seleccionar varios iconos, puedo arrastrarlos, puedo eliminarlos, la opción que yo desee. Muy importante, pero si esos iconos están alineados yo no puedo hacerlo porque no me deja moverlos. Entonces deshabilitamos la opción. Ve que tiene un checkcito, le damos un clic y ya puedo moverlos donde yo quiera. Entonces, ¿qué quiere decir ese apartado? Muy bien, con el botón primario, recuerden el primario, lo seleccionamos, arrastramos el mouse a la superficie o hasta la carpeta que nosotros deseamos y ven que ya yo tengo seleccionado 4 carpetas. Entonces si yo arrastro las carpetas, ven que se me arrastran todas y las muevo hacia el lugar donde yo quiera. De hecho le doy clic derecho y las puedo eliminar y se me eliminan todas. Entonces, bueno, ese es el apartado de selección de varios iconos. Vamos de nuevo. Si yo quiero seleccionar simplemente estos 2 iconos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, con el botón primario arrastro hacia el lugar o hasta la carpeta que yo quiero seleccionar. Lo arrastro y ven que me dibuja un cuadrito, ven que y lo suelto. Eso significa que yo tengo seleccionado esos iconos. Muy bien, cuando los tengo seleccionados puedo hacer con lo que yo quiera, ya sea arrastrarlos,
ya sea eliminarlos, lo que ustedes deseen. Muy bien, quedamos con ese tema. Ahora vamos con el siguiente tema. Ese era el tema de selección de varios iconos. Vamos con el siguiente tema, que el siguiente tema sería el de ocultar los iconos del escritorio. Bueno, algunas veces tenemos demasiados iconos en el escritorio y nosotros no queremos que se visualicen en pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, ahorita voy a crear varias carpetas para que ustedes vean. Voy a crear varias carpetas y ven que las tengo dispersas y se ve feo. A mí me gustaría que solamente se vea el fondo de pantalla, el background. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le doy clic derecho, le doy en ver y ven que hay un checkcito donde dice mostrar iconos del escritorio. Acá ustedes lo pueden ver en sus máquinas si me siguen conmigo. Pueden pausar el video mientras yo lo voy haciendo. Entonces, eso quiere decir que está habilitado la opción de mostrar mis iconos del escritorio. Pero ¿qué pasa si yo lo deshabilito? Ven que desaparecen todos los iconos del escritorio y ven qué bonito, solamente me queda el fondo de pantalla. A veces, bueno, yo tengo pocas carpetas, tengo como unas 5. Hay personas que tienen como 30 tal vez o tienen todo lleno, pero lo quitan para que tal vez que sea solamente el fondo de pantalla más bonito, más presentable. Entonces, pero si queremos nosotros volver a ver dónde están esas carpetas, porque qué sé yo, queremos acceder a las fotos y a que no las encuentro, nuevamente le damos en View y le damos acá donde dice mostrar iconos del escritorio. Bueno, esa es la parte de mostrar los iconos del escritorio. Vamos con el siguiente tema y bueno, que el siguiente tema ustedes lo pueden hacer en sus casas, pueden pasar el video para que me sigan. Ok, el siguiente tema se llama la papelera de reciclaje. Dice, cuando se elimina un archivo o una carpeta no se eliminan inmediatamente, sino que se mueven a la papelera de reciclaje. Esto puede ser muy útil porque si cambiara de idea y yo deseara que necesita un archivo, que necesitara un archivo eliminado, podría recuperarlo. Bueno, ¿qué es la papelera de reciclaje? La papelera de reciclaje es un área de almacenamiento donde se guardan archivos o carpetas previas a su eliminación. Definitivamente, o sea, de manera no definitiva porque ellos están ahí temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque yo puedo restaurar la información. Voy a mostrarles mediante un ejemplo. Por ejemplo, ahorita estoy en el escritorio, pero voy a vaciar mi papelera de reciclaje. Por aquello, si ustedes desearan vaciarla, simplemente me posiciono en un costado donde no seleccione ningún documento, ningún archivo, y le doy aquí donde dice vaciar papelera. Y aquí vacío toda la papelera de reciclaje. Bueno, ahí se va a vaciar y va a durar unos minutos porque yo sí tenía muchísima información. Digamos, sí vacié muchísimos, sí envié muchos documentos y muchas carpetas a esa papelera de reciclaje, entonces va a tardar unos minutitos vaciándose. Eso es por si ustedes quieren, pero muy importante, si yo lo elimino ya yo no lo puedo restaurar. Se pueden restaurar, pero son con otros programas o archivos para restaurar la información que accidentalmente borré de la papelera de reciclaje. Entonces, bueno, voy a esperar que se vacíe mi papelera de reciclaje. Ya se está vaciando y les voy a enseñar a ustedes totalmente desde cero cómo eliminar un archivo o una carpeta y enseñarles dónde se va, que es a la papelera de reciclaje. Entonces, bueno, muy bien, ya se eliminó. Entonces ven que está la papelera de reciclaje, ven que tiene de hecho un icono representativo. Si ustedes ven un basurero, ustedes dicen, bueno, ahí es desechable o reciclable, algo se elimina. Pero ven que está vacía porque no tiene nada. Ya yo eliminé todos mis archivos. Pero por ejemplo, yo quiero eliminar esta carpeta. Simplemente la selecciono con el botón primario, le doy clic derecho y le doy eliminar. Y ven que la papelera se llenó porque ya hay una carpeta, ya yo la eliminé. Y ven que ya yo no la tengo en mi escritorio, pero pucha, yo tenía información importante, ¿qué hago? Bueno, quiero restaurarla. Para restaurarla, lo único que hago es darle clic derecho y le doy restaurar.
A mí me aparece restore, pero a ustedes le aparecerá restaurar. Le voy a restaurar y ven como en primer lugar, ven cómo está la carpeta que eliminé, ya la tengo en el escritorio, y ven cómo la papelera ya está totalmente limpia porque ya saqué un archivo de ese lugar. Lo mismo pasa si yo tengo un archivo, por ejemplo, voy a crear un archivo, un documento de prueba y lo voy a eliminar. Ahí lo eliminé y para restaurarlo me voy a la papelera de reciclaje y simplemente clic derecho sobre ese archivo y le doy restaurar. Y ven cómo inmediatamente este archivo se me restauró. Y aquí estás, y en el lugar que estaba, muy importante. Entonces, bueno, eso tenemos con la papelera de reciclaje. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo con archivos que ustedes tal vez no ocupen o que estén por eliminar, sí. Y vean el video para que vean muy bien los pasos que deben hacer, que deben hacer clic, etcétera. Vamos con la barra de tareas. Dice, la barra de tareas es la barra horizontal larga situada en la parte inferior de la pantalla. A diferencia del escritorio que puede quedar oculto tras la ventana, la barra de tareas está visible prácticamente en todo momento. Se divide en tres secciones principales. La primera es el botón de inicio que vimos con anterioridad. La segunda es una sección intermedia que muestra los programas y archivos que tienen abiertos y permite cambiar rápidamente de uno a otro. Y la tercera es el área de notificación, que incluye un reloj o incluye iconos, imágenes pequeñas que indican el estado de determinados programas. Ok, determinados programas y la configuración del equipo. Entonces, ¿qué es la barra de tareas? Ustedes la tienen en sus computadoras. Vean ahorita que yo estoy en esta presentación, pero voy a minimizarlo. Me voy para abajito y aquí tengo la barra de tareas. Ven que mi barra de tareas se divide en tres secciones, como bien lo decía el enunciado. Tenemos la barra de inicio, ¿verdad? Que fue la que dije desde el principio de la presentación. Tenemos la siguiente sección, que son las aplicaciones. Ven que yo tengo demasiadas aplicaciones. Y por último tenemos el área de notificaciones. Ven que yo tengo la hora, tengo el lenguaje, tengo el internet y tengo la batería. Ustedes pueden tener otras, tengo el Bluetooth, tengo el micrófono, tengo Zoom abierto, entre otras. Ustedes pueden tener diferentes aplicaciones en el área de notificaciones y pueden tener también diferentes programas. Eso va a depender de lo que tengan ustedes. No se asusten si yo tengo cosas diferentes a las que ustedes tienen. Eso es porque yo tengo tal vez más programas y ustedes tienen menos programas. Entonces, bien, esta es la barrita de tareas. Ustedes la pueden ver en sus computadoras. La barra de tareas, recuerde que tiene tres secciones diferentes. Tiene una sección que es la barra de inicio, o el botón de inicio, perdón, el botón de inicio es el nombre correcto. La otra sección que muestra los programas, que es esta, programas, archivos que tienen abierto. Por ejemplo, ven que estas son, me parece como una barrita color rojita. Eso quiere decir que lo tengo abierto. Ven que esta tuerquita, al lado abajo de esta tuerquita me aparece como un poquito más blanquita, tal vez el estilo, un cuadradito me aparece rojito. Quiere decir que yo lo tengo abierto. Ven que los demás no. Por ejemplo, este verdecito que es Spotify, no me aparece una barrita alargadita de color roja. Significa que yo no lo tengo abierto. Ven, eso significa que una ventanita está abierta. Para cerrarla, bueno, la voy a cerrar. Y el área de notificaciones, ¿verdad? Que incluye, como lo mencioné anteriormente, el reloj, que son iconos pequeñitos. Incluye también, bueno, el estado de la batería, etcétera, etcétera. Depende de los iconos que ustedes tengan en su área de notificación. Muy bien. Seguimos con el siguiente apartado, que es básicamente el conocer la ubicación de la ventana. Dice,
Si abre más de un programa o archivo simultáneamente, es posible que las ventanas empiecen a atorarse rápidamente en el escritorio. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita que me voy a salir de acá, voy a ir a mi escritorio, como lo pueden ver en pantalla, y voy a abrir varias cosillas. Tal vez tengo esto abierto con un texto y voy a crear otro bloc de notas. Tengo dos blocs de notas abiertos. Entonces, la ventana que está al frente quiere decir que va a ser la ventana activa. O sea, ¿qué pasa si yo quiero, ven esta otra ventanita que está aquí? Yo quiero atravesar esa ventana, quiero ir a esa ventana, pero estoy en esta. ¿Qué es lo que hago? Bueno, muy sencillo, la selecciono. Simplemente. Hola, ¿cómo están todos y todas? Ok, ahí ya estoy aquí en este editor de documentos, pero ¿qué pasa si yo quiero ir a la otra? Simplemente la selecciono. Ven que la primera, o la que yo estoy utilizando, se le llama ventana activa. Ven que la otra ya está detrás ya está detrás, digámosle. Entonces simplemente es de seleccionarlo. Ven, ahorita estoy seleccionando y la ventana que yo estoy modificando va a ser la ventana que recibe el nombre de ventana activa. Bueno, eso sobre las ventanas activas y sobre conocer la ubicación exacta de las ventanas. Simplemente lo que hacemos es seleccionarlo. Nada del otro mundo. Para continuar, este apartado muy importante se llama minimizar y restaurar ventanas. Entonces dice, cuando una ventana está activa, como lo mencionamos anteriormente, en la parte superior tiene tres botones. ¿Cuáles son esos tres botones? Se llama cerrar, maximizar, restaurar y minimizar. La función de cada una es la siguiente. Por ejemplo, le puedo enseñar cuál es la función de cada una. Por ejemplo, en esta ventanita que yo tengo activa, es un navegador. Tiene los tres botones, que es minimizar, maximizar y cerrar. Entonces voy a abrir, por ejemplo, otra ventana para no tener que cerrarla. Voy a abrirla. Ven los tres botoncitos. Minimizar simplemente se va a la barra de tareas, se minimiza, se queda en la barra de tareas. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero maximizar? Aquí está, perdón. Maximizar, la pantallita se hace grande. Con eso ven que se hace un poquito pequeñita, perdón, la maximizo, se hace grande. Y la restauro, se hace más pequeñita. Restauro, maximizo. Entonces, minimizar, se va a la barra de tareas. Y aquí está mi ventanita. Se va a la barra de tareas, se esconde. La siguiente, que es maximizar, hay dos opciones. Digamos, maximizar es para hacer grande la ventana. Pero si ya yo la tengo grande, como por ejemplo ahorita que la tengo grande, lo que voy a hacer es restaurarla, que vuelva a su tamaño más pequeñito. La restauro, pero está muy pequeña. ¿Qué pasa? La quiero más grande. La maximizo simplemente. Pero, y está la última, que es cerrarla. ¿Qué hace esta ventana? Bueno, cierra la ventana, definitivamente la cierra. Puedo volver a acceder a ella, sí, pero la cierra. Entonces, muy importante, esos son los tres botones: cerrar, maximizar, restaurar o minimizar. Recuerden, la primera minimiza la pantalla, se va directamente a la barra de tareas, se va a esconder, digamos. La segunda tiene dos funciones: maximizar o restaurar. Maximizar, hago la ventanita más grande. Minimizar, se va haciendo más pequeñita. Y la última, ven que está tan rojito, es porque se puede cerrar esa pantalla. Ok. Esas son los tres botones que tiene una ventanita, muy importantes, que ustedes los sepan diferenciar, que los sepan decir cuál es el nombre de cada botoncito. Área de notificación. Dice: el área de notificación, situada en el extremo derecho de la barra de tareas, incluye un reloj y un grupo de iconos. Tiene la apariencia que se visualiza en la figura. Bueno, básicamente el área de notificaciones, es este, el que vemos en pantallita. Voy a salirme para que ustedes vean el área de notificaciones de mi computadora. Básicamente es este.
el que vemos aquí, área de notificaciones. Ven que el mío tiene el idioma, por ejemplo el inglés tiene un reloj, pero el mío tiene tal vez más iconos, tiene el wifi, tiene un volumen y tiene el estado de la batería de mi computadora, tiene más, tiene bluetooth, tiene por ejemplo esto que significa que tengo un dispositivo externo que es una llave malla, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tener diferentes, pueden tener otros iconos, eso va dependiendo la personalización que ustedes tengan en sus computadoras. Bueno, es muy importante que ustedes sepan ubicar cada área de la barra de tareas y sepan diferenciar el nombre. Esa es el área de notificación, recuerden el botón de inicio, etcétera. Es importante que ustedes manejen esos conceptos. Bueno, seguidamente vamos con personalizar la barra de tareas. Y bueno, lo más seguro es que se me estén aburriendo un poquito con tanta teoría, pero también es importante que ustedes vayan anotando los conceptos importantes que ustedes vean en las diapositivas que nosotros les estamos explicando. Bueno, personalizar la barra de inicio es el último digamos, temita de este gran tema que es el de el escritorio de Windows, que es un tema muy amplio y tiene muchas partes. Esta parte, personalizar la barra de tareas, dice ¿a qué se refiere con personalizar la barra de tareas? Recuerden que la barra de tareas es la que se sitúa abajo del escritorio, la que ustedes tienen en sus programas, donde está el botón de inicio y donde está el área de notificaciones. Dice, puede mover la barra de tareas completa a la izquierda, a la derecha, al borde superior de la pantalla, puede alargar la barra de tareas, hacer que Windows la oculte automáticamente cuando no la esté usando y agregar barras de herramientas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ven que la barra de tareas yo la tengo oculta, de hecho, es porque yo la tengo personalizada, pero ven que la barra de tareas está, digamos que abajo de la pantallita. La barra de tareas puede estar abajo, puede estar al lado derecho. Voy a cerrar esos archivos para que ustedes lo vean más claro. La barra de tareas puede estar al lado derecho, puede estar en la parte superior o puede estar al lado izquierdo o acá abajo donde se sitúa. Eso es dependiendo de la personalización que ustedes le den a su barrita de tareas. Pero si nosotros queremos cambiar la barra de tareas, queremos por ejemplo situarla al lado derecho, lo único que tenemos que hacer es personalizarla. ¿Cómo la personalizamos? Bueno, con los siguientes pasos. Muy bien, entonces están listos para personalizar su barrita de tareas. Bueno, simplemente vamos a la barra de tareas, le damos clic derecho y le damos en ese apartado que dice configuración de tareas. Ven que es el último. En configuración de tareas hay un apartado que dice ubicación de la tarea de la pantalla, es esta. Ven que nos aparece un cuadrito con una especie de un iconito, como con una flechita. Tenemos 4 opciones. Esto es para mover la barra de tareas a diferentes partes de la pantalla. Por ejemplo, yo lo quiero mover al lado derecho. Entonces ven que la barra de tareas, la mía, está al lado derecho. Ven aquí está mi barra de tareas, ya no está aquí abajito como usualmente está, sino que está al lado derecho. Pero si ahí no me sirve, que si yo quiero moverla arriba, que es stop, en la de ustedes está en español, lo más probable es que diga arriba, simplemente selecciona arriba, ven que la mía está arriba. O la puedo poner al lado derecho, ven que ahorita está al lado derecho. Eso se llama personalizar la barra de tareas. Entonces en este apartado ustedes pueden seleccionar como ustedes quieran. Ahorita ven que hay un apartado que dice usar los botones pequeños de la barra de tareas. Está deshabilitado. Si lo habilito, ven que los botones cambian y ya son diferentes. Si lo habilito, ya los botones son más grandecitos. Eso depende como ustedes lo quieran personalizar. Y la barra, bueno, a mí me gusta generalmente tenerla abajo, aquí abajito, pero me gusta que los iconos sean pequeñitos. Ustedes pueden poner los iconos como ustedes gusten, grandes, pequeños. Eso va a depender la configuración que ustedes le pongan. Muy bien,
esto sobre el tema de personalizar la barra de tareas. Vamos con el siguiente tema, que es el tema de... bueno, ya acabamos. Ahora sí es hora del quiz. Ahora sí vamos al quiz. Y antes de ir al quiz, repasen los conceptos que vimos. El quiz no va a ser nada del otro mundo. Van a ser 10 preguntitas. Y las preguntas van a ver que son muy sencillas. Las preguntas van a ser, bueno, lo mismo que vimos en este tema. Muy bien, estamos de vuelta y como les dije anteriormente, ahora sí es hora del quiz. Entonces cada vez que terminamos un tema, proseguimos al quiz. El quiz es para ver si ustedes van entendiendo cada parte del tema y en caso de fallar alguna pregunta, lo que hacemos es explicar por qué la respuesta le corresponde a la pregunta. Tal vez ustedes tengan esa dudilla y la idea más que todo es aclarar dudas que quedaron pendientes. Entonces la pregunta número 1 dice: el siguiente botón recibe el nombre de... Entonces ustedes ven la imagencita, que es esta, que es un cuadrado, y recuerden en la clase que yo les mencioné el nombre de este botón tiene un nombre. Entonces les voy a dar un chancecito, ustedes piensan cuál es el nombre y llego con la respuesta. Y la respuesta correcta es botón de Windows. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Esta es sobre cierto o no? Entonces, la pregunta a ustedes les aparece en pantalla y ustedes responden ahí en sus casas. La pregunta dice: los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas u otros elementos. Entonces, ¿la frase es cierta o es falsa? Entonces piensen ustedes en los iconos y imagínense si eso puede representar archivos, carpetas, programas y otros elementos. Ok, y la respuesta correcta es si es verdadero. Los iconos justamente se encargan, son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas y otros programas. La respuesta es correcta. De eso se encargan los iconos. Ok, la pregunta dice: ¿cómo se llama la siguiente acción? Dice selección de un solo icono. La otra dice selección de colores, como que no tiene sentido, ¿verdad? La otra dice sección de varios iconos. Entonces vemos en la imagen que están seleccionando. Recuerden que cuando se selecciona sobre la carpeta, programa, etcétera, se ve un cuadrito de un colorcito como azul pálido. Eso quiere decir que está seleccionado la carpeta, icono, programa, etcétera. Pero vemos que no solamente hay un solo icono o carpeta, hay varios. Entonces la respuesta correcta es la última. Muy bien. Ok, la pregunta número 4 dice: ¿qué nombre recibe la siguiente área? Entonces, ¿recuerdan esta pequeña área que se sitúa en la barra de tareas de sus computadoras? Entonces, las respuestas dicen área de notificación, área de texto o área de aplicaciones. Okay, recuerden muy bien, recuerden que la barra de tareas tiene 3 secciones. La sección número 1, recuerden el nombre, la sección número 2 y la sección número 3. Esa sección número 3 es la que se está presentando en la imagen. Y la respuesta correcta es correcto, área de notificaciones. Recuerden que este es el área de notificaciones y tiene diferentes apartados en ese lugar, por ejemplo el reloj, el lenguaje, etcétera, entre otros. La pregunta número 5 dice: ok, es una pregunta de verdadero y falso. Entonces, lean bien la pregunta. Dice: ¿puede mover la barra de tareas completa a la izquierda, a la derecha, al borde superior de la pantalla? Entonces, la pregunta dice que si se puede mover la barra de direcciones. Recuerden que la barra de direcciones es la que se sitúa abajito
de sus computadoras se puede mover a la izquierda, derecha, al borde superior que es arriba o abajo donde está situada. Ok, la respuesta correcta es sí. Recuerden que yo lo hice varias veces. Yo moví la barra de tareas, la moví a la derecha, a la izquierda, la barra superior si se puede. Y se hace por medio de personalización. Nosotros le damos clic derecho, personalizar y ahí podemos personalizar la barra de tareas. La respuesta correcta es sí. Ok, vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿qué nombre recibe el botón señalado en esa ventana? Entonces recuerden que en una ventana, como por ejemplo esta, la del navegador, tiene 3 botoncitos. Cada botón se encarga de una función en específico. Entonces recuerden que hace la del botón del centro. Se encargará de cerrar, de maximizar o de minimizar. ¿A qué le suena? Ok, la respuesta correcta es, muy bien, maximizar. Minimizar no, porque minimizar es la primera opción. Ok, vamos con la siguiente respuesta. Dice, ¿qué nombre recibe el botón señalado en esta ventana? Ustedes ven el botón y ven como una X. Entonces ustedes se preguntan, ¿una X qué es lo que hace? Pues se encarga justamente de cerrar. Muy bien. Recuerden que la X cierra ventanas. Ustedes ven los iconos y ustedes pueden asociar a qué puede hacer ese icono. Entonces la respuesta correcta es la última, se encarga de cerrar las ventanas. La siguiente pregunta dice, ¿qué nombre recibe el botón señalado en esa ventana? ¿Qué nombre recibe este botoncito? Recuerdan que cada botón tiene una función específica, cada botón tiene una función diferente. Y la respuesta correcta es minimizar. Correcto, se encarga de minimizar. Minimizar, y hacia dónde está la barra de tareas. Se esconde. Ok, vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿qué función tiene la papelera de reciclaje? Esta la mencioné mucho. Recuerden que los iconos son representativos. Ellos por medio de la imagen que ellos tienen o el icono, que el icono es una representación de una imagen, ellos nos pueden decir que hace esta carpeta. Entonces, si tenemos un icono de música, quiere decir que esa carpeta contiene listas de músicas. Si tenemos un icono de video, quiere decir que esa carpeta contiene videos. Entonces, la pregunta dice, ¿qué función tiene la papelera de reciclaje? Ustedes ven que la papelera de reciclaje es como un basurero. ¿Y para qué sirven los basureros? Pues para desechar cosas. Entonces, vean las respuestas. Dice, eliminar solamente fotos. ¿Solamente fotos se pueden eliminar en una papelera de reciclaje? Pues no. Dice, cualquier archivo que eliminemos de nuestra computadora es enviado allí. Pues tiene sentido esa opción. Y la última dice reciclar. Pues reciclar no me está diciendo mucho, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es esta, efectivamente. Porque, ¿qué función tiene la papelera de reciclaje? Pues cualquier archivo que eliminemos de nuestra computadora será enviado allí, pero de manera temporal. ¿Por qué temporal? Porque nosotros también podemos sacarlo de esa papelera. Es como ustedes un basurero en la vida real, ustedes tiran hojas, pero tal vez a ustedes se les fue una información importante. Ustedes van a ese basurero y recogen la hojita. Pasa exactamente lo mismo con acá. Esos papeles se van al basurero de manera temporal, si no es que ya después se manda al reciclaje y ya ustedes no pueden hacer nada. Pasa lo mismo, si nosotros vamos a la papelera de reciclaje y eliminamos todos los elementos que hay ahí, ya no se puede hacer nada. Eso es como si ustedes tienen un basurero y lo mandan ya al reciclaje o al camión de reciclaje, ya ustedes no pueden obtener la información que perdieron en esos documentos porque ya el camión se la llevó. Entonces es exactamente lo mismo. Ok, vamos con una pregunta de verdadero y falso. Entonces lean bien la pregunta. La pregunta dice, para mover un icono, arrástrelo a otro lado del escritorio. Entonces, eso es cierto. Si ustedes necesitan mover un icono, ustedes solamente lo arrastran a otro lado del escritorio o a otra ubicación. Pues creo que la pregunta tiene sentido, ¿cierto? Si ustedes quieren arrastrar un icono, simplemente lo seleccionan
y lo ponen en una ubicación que ustedes deseen. Entonces la respuesta es verdadera. Vamos con la pregunta número 11. Dice, es una pregunta de verdadero y falso. Dice, ¿se pueden agregar y quitar iconos del escritorio? Piénselo bien, recuerden que nosotros estuvimos haciendo ejercicios. Estos ejercicios eran justamente de agregar y quitar iconos del escritorio, entonces la respuesta es sí. Ok, muy bien. Dice, viene la pregunta número 12, ya casi vamos terminando esta sección. La pregunta número 12 dice, solamente se puede seleccionar un icono del escritorio, solamente un icono. Pues, bueno, la pregunta es un poco engañosa, porque si ustedes quieren seleccionar solamente un icono, sí se puede. Pero la respuesta sería falso, porque ustedes no pueden. La pregunta dice, solamente se puede seleccionar un icono del escritorio, se pueden seleccionar varios. En clase mostramos que yo seleccioné, eran como 6 iconos los que seleccioné. Se pueden seleccionar varios iconos del escritorio, no solamente uno. Si ustedes quieren seleccionar solamente uno o dos, se puede. Pero la respuesta es, se pueden seleccionar varios, los que ustedes deseen. Y vamos con la última pregunta, que es de verdadero y falso, y dice, ¿se puede ocultar iconos archivos del escritorio? Recuerden que esto nosotros lo vimos. ¿Ok? La respuesta es sí. Sí se pueden ocultar archivos del escritorio. ¿Ok? Bueno, esa fue parte del quiz número 3. Si algunas preguntas no las acertaron, bueno, ahí traté de dar la explicación de por qué. Entonces espero que les haya quedado clara las respuestas a estas preguntas. Y vamos a continuar con el próximo tema, que es el tema número 4. Muy bien, estamos de vuelta con este y último tema sobre esta semana 2. El tema se llama carpeta y archivos, es el tema número 4. Anteriormente vimos el tema número 3, que era el escritorio de Windows, y les enseñamos a ustedes a crear iconos y crear, eliminar y agregar iconos al escritorio y demás cosas. Entonces este otro tema es carpeta de archivos. Bueno, un archivo, ¿qué es un archivo? Bueno, un archivo es un documento que contiene información, pero ese documento puede ser un texto, una canción, una fotografía. Ahorita estamos viendo un archivo que es un PDF, es un archivo. Si tenemos una imagen, también es un archivo, etcétera. Bueno, esto es un archivo. Más adelante les voy a enseñar cómo crear un archivo en su escritorio. Bueno, después tenemos carpeta. ¿Qué es una carpeta? Bueno, una carpeta es el lugar donde se almacenan los archivos. Ven que en esta carpetita de ejemplo, dentro vemos como archivitos, vemos un PowerPoint, perdón, un Word, que es un archivo. Dice entonces, una carpeta es el lugar donde se almacenan los archivos. Dentro de una carpeta pueden haber archivos y a su vez más carpetas llamadas subcarpetas. Muy bien, ya vemos dos definiciones, que es un archivo y una carpeta. Bueno, ¿cuáles son los pasos para crear una carpeta? Bueno, muy sencillo. El primer paso, bueno, son 3 pasos que tenemos que hacer para crear una carpeta. El primer paso es dar clic en el botón secundario sobre un espacio libre del escritorio. Como lo vemos en pantalla, ves que esta primera ventanita es la que nos devuelve o el resultado de darle clic derecho sobre el escritorio. Hay un apartado que dice nuevo, ustedes seleccionan nuevo. ¿Con qué lo seleccionamos? Bueno, con el clic primario o el clic izquierdo. Seguidamente, cuando le damos nuevo, se nos desglosa otra ventanita que vemos al lado derecho, que es esta las que les estoy a ustedes seleccionando. Cuando les aparece esta ventanita, le dan donde dice carpeta y con esos 3 pasos crean una carpeta. Ok, vamos con el ejemplo para enseñarles a ustedes detalladamente un ejemplo y tal vez que lo puedan realizar en sus casas si desean crear una carpeta en el escritorio. Bueno, para realizar una carpeta lo que debemos de hacer es lo siguiente. Ahorita están viendo mi escritorio, ahí
ahí están viendo mi escritorio. Para crear una carpeta son 3 pasos, como lo dijimos. Ahorita estoy posicionada sobre el escritorio de Windows, pero ustedes pueden posicionarse sobre cualquier lado. Le damos clic derecho. Cuando le damos clic derecho, al menos a mí me aparecen las opciones en inglés, pero es porque tengo la computadora configurada en inglés. A ustedes les va a aparecer tal vez las opciones en español. Entonces se van al apartado que dice nuevo, a ustedes les sale nuevo. Ese es el segundo paso. Primer paso, clic derecho. En el clic derecho, ahí estoy sobre una superficie sin seleccionar nada. Clic derecho, le damos nuevo y después le damos folder, que significa carpeta en español. Una vez que le damos esos 3 pasos, ven que se nos aparece que dice new folder, pero se nos aparece resaltado en azul. Eso es porque tenemos que agregarle un nombre a esa carpeta. Si no, se nos va a guardar con ese nombre por defecto y le voy a poner, por ejemplo, talleres y le damos un enter. Así de fácil creamos una carpeta y le ponemos un nombre. Entonces, si yo le puse mal el nombre, por ejemplo, le puse talleres y era talleres 2020, no importa, podemos renombrar esta carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Bueno, le damos sobre la carpeta clic derecho. Ven que en clic derecho nos aparecen una serie de opciones. Clic derecho, luego seleccionamos la opción que dice renombrar. En mi caso dice rename, pero en su caso dice renombrar. Renombrar y le damos un enter. Y después ponemos el cursor donde queremos seguir escribiendo, ya sea al frente o al final. Ven que movemos el cursor, lo movemos y es con el clic izquierdo, recuerden. Y aquí puedo poner, por ejemplo, al final, perdón, me salí, y al final voy a poner 2020 y así de fácil. Tengo una carpeta, ya la renombré y bueno, inténtenlo ustedes y si no pueden, sigan intentando alguna hora. Yo sé que les va a salir, pausen el video y vuélvanlo a ver. Es muy sencillo. Bueno, seguidamente, para seguir con la presentación, el otro tema importante que vamos a ver es sobre trabajar con carpetas. Dice, para ver el contenido de una carpeta la seleccionamos y hacemos doble clic sobre ella, sobre el icono que la representa, abriéndose una ventana con el contenido de dicha carpeta. Ok, entonces para explicarles a ustedes gráficamente cómo es trabajar con carpetas, básicamente es abrir una carpeta. ¿Cómo abrimos una carpeta? Aquí tenemos una carpeta, lo que hacemos es darle doble clic sobre ella. Ven que se nos aparece una ventanita y ven que esta ventanita dice esta carpeta está vacía. Significa que esa carpeta pues obviamente está vacía. Por ejemplo, si yo abro otra carpeta en mi escritorio, que esta es una carpeta, solo que recordemos la clase anterior, lo que le puse fue un icono. Si yo quiero quitarle el icono para que tal vez ustedes no se confundan, le doy en personalizar, le doy en cambiar icono y le doy restablecer, a aplicar y ok, ahí está mi carpeta común y corriente. La abro y ven que tiene varios documentos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se abre una carpeta? La selecciono y le doy doble clic sobre ella. ¿Cómo sé que la abrí? Pues porque me aparece una ventanita con la información asociada a esa carpeta. Ven que en esta carpeta es de inglés y yo tengo 4 archivitos. 4 archivos. Recuerden lo que les dije hace dos diapositivas. ¿Qué son los archivos? Pues un archivo puede ser un documento Excel, puede ser un documento PDF, puede ser una imagen, puede ser una canción, etcétera. Eso es un archivo. La cerramos, recuerden los botoncitos que tienen las ventanas o los navegadores, la cerramos. De hecho, cuando uno va a cerrar una ventana, curiosamente se nos selecciona totalmente el botón de rojo, por si la queremos cerrar, porque se cierra totalmente. Muy bien, eso con el tema de abrir una carpeta. Ustedes igual, todo lo que haga, traten ustedes de hacerlo ustedes en sus computadoras y si no les sale, bueno, lo vuelven a intentar y ahí tienen el video para estarlo intentando. La siguiente diapositiva dice que es crear iconos. Bueno, vamos nuevamente a crear iconos para refrescar el tema.
Dice, muchas veces al crear iconos sobre una carpeta podemos visualizar a simple vista la utilidad que tiene esa carpeta con el icono seleccionado. Eso es muy cierto. Por ejemplo, si ustedes ven una carpeta que tiene un icono de música, ¿qué significa? Bueno, que esa carpeta contiene canciones. Si ustedes ven una carpeta que tiene un icono de una imagen, quiere decir que esa carpeta tiene imágenes. Entonces, los iconos generalmente son representativos, o sea, representan lo que tiene el contenido de esa carpeta. Bueno, nuevamente vamos a crear un icono, tal vez para repasar un poquito temas pasados. Vamos a crear un icono. Recuerden que para crear un icono, es más, vamos a crearlo sobre esta carpeta que tengo aquí llamada inglés. Para crear un icono muy sencillo, seleccionamos la carpeta, le damos clic derecho, nos vamos al final donde dice propiedades y después vamos donde dice personalizar, que dice customize. Hay una opción que dice cambiar icono. Vamos a cambiar icono y como mi carpeta es de inglés, vamos a tratar de buscar un icono representativo que sea de inglés. Estos son solo los iconos que nos da el sistema operativo, entonces no tenemos mucho donde escoger. Sin embargo, si queremos otra imagen que nosotros tengamos, sí podemos escogerla. Entonces, bueno, como es una carpeta de inglés y va a contener muchas imágenes, lo que voy a hacer es imágenes y documentos. Voy a poner ese icono. Entonces le damos en OK, le damos en aplicar y le damos OK. Y bueno, voy a refrescarlo porque ahí está. Algunas veces uno cambia un icono y como que no se refresca o no aparece el icono. Ustedes se salen, ¿verdad? Se salen del escritorio, se fijan que no estén seleccionando ningún archivo. Ahorita estoy seleccionando uno y no puedo refrescar el escritorio. Entonces me salgo afuera, le doy clic derecho y aquí dice refrescar. Pero en sus máquinas dicen actualizar. Le dan a actualizar y se actualiza. Eso es por aquello de que ustedes no les aparezca el icono que ustedes seleccionaron. Bueno, muy sencillo, ya refrescamos el tema de crear iconos, ya vemos cómo crear una carpeta. Si se les olvidó cómo crear una carpeta, de nuevo nos ubicamos. Eso sí, cuando creamos una carpeta no tenemos que seleccionar nada. Entonces vamos a hacer algo diferente, vamos a crear una carpeta dentro de otra carpeta, sería una subcarpeta. Entonces el mismo paso, no selecciono nada. Por ejemplo, si quiero crear una carpeta y tengo seleccionado ese documento, pues no puedo porque me salen opciones asociadas a ese archivo, como por ejemplo si quiero abrir ese archivo, si quiero copiarlo a otro lado, si quiero eliminarlo, si quiero renombrarlo, si quiero ver las propiedades de ese archivo, etcétera. Entonces me voy a un lugar que, como ven, no estoy señalando nada. Cuando señalo algo, todo el fondo, ven que se me llena de azul, todo el fondo totalmente lleno de azul. Entonces ahorita no estoy señalando nada. Tengo esto está como, tiene un bordecito color azul, pero no significa que esté señalado. Le vamos a dar aquí clic derecho, recuerden, dice nuevo, los mismos pasos y dice carpeta. Entonces clic derecho, primer paso, segundo paso, seleccionan el que dice nuevo y siguen esa fila. Ven que si ustedes se salen ya no les aparecen las opciones, esta ventanita. Entonces siguen esta misma línea que dice nuevo, la siguen y se van hasta donde dice carpeta. Le doy enter y después, bueno, puedo escribir lo que va a contener ese archivo o esa carpeta, perdón. Y lo que va a contener, por ejemplo, va a poner verbos irregulares y le doy un enter. ¿Para qué? Para que ese nombre se me guarde asociado a esa carpeta. Entonces ahí está. Y si en esta, por ejemplo, en esta carpeta la abro, recuerden, para abrir una carpeta le damos doble clic. Si la abro y quiero crear otra carpeta, bueno, muy sencillo, le doy clic derecho, le doy nuevo y le doy folder y pongo más verbos. Muy bien, ahorita vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes, porque es muy importante crear carpetas y no solo carpetas, crear archivos. Yo les dije a ustedes que les iba a enseñar a crear un archivo. Por ejemplo, para crear un archivo podemos darle clic derecho, nuevo, nos vamos a esa filita, ven que está todo subrayado con blanco y ven que nos aparecen opciones.
pero vamos a ir a la que dice nuevo archivo de texto. Entonces algunas veces uno necesita ir a hacer compras al supermercado, por ejemplo, y necesita donde anotar. Tal vez uno no tiene un cuaderno o una libreta, entonces voy a poner lista de compras del supermercado y le doy un enter. Luego para abrirla le doy doble clic y la abro. Ahí está abierta. Entonces compra y escribo, ¿verdad? Compras que debo hacer la siguiente semana. Y escribo aquí tomate, escribo repollo, escribo mortadela, escribo pan, escribo tortillas, etcétera. Y para guardarlo, ven que como sé que un archivo no está guardado, bueno, nos vamos al nombrecito y ven que hay un asterisco. Ese asterisco significa que ese archivo no está guardado. Y si yo ahorita digamos lo cierro, aquí imagínense que aquí me pregunta si yo estoy seguro. Voy a traducir lo que dice porque está en inglés. Dice: ¿usted quiere guardar los cambios? Esta es la ubicación donde se encuentra este archivo. Lo que me pregunta es si quiero guardar este archivo. Entonces imagínense, voy a quitarlo, no lo guardé, le doy cerrar y él me pregunta: ¿quiere guardar este archivo? Yo le puedo dar sí, quiero guardarlo, no quiero guardarlo o cancelar. Si le damos cancelar o le doy no guardar, por ejemplo, ven que no se me guardó nada. Entonces para evitar eso voy a poner un texto: compra del supermercado, un punto, quiero guardarlo, le doy en file y le doy save. Y ven que ya no tengo el asterisco empezando en el texto del archivo, ya no lo tengo, significa que ya se guardó. Le doy una X y ahí está. Entonces ahorita el ejercicio que vamos a hacer, y ojalá que ustedes me sigan, va a ser el siguiente. Vamos a crear un arbolito genealógico. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un arbolito genealógico y aquí, por ejemplo, voy a poner a mi mamá. Ok, creo una carpeta y aquí voy a poner a mi papá. Y no sé, por aquí abro la carpeta, doble clic y puedo poner los hijos que tiene ella, que me tiene a mí. Perdón, recuerden, clic derecho, le damos nuevo, le damos carpeta. Voy a poner a mí, voy a poner a mi hermana y voy a poner a mi hermano, y hasta ahí se acabó el árbol genealógico porque todavía no hay nietos. Ok, entonces practíquenlo ustedes. La idea es agilizar un poquito la motora fina y que ustedes, bueno, puedan crear carpetas, y no solamente carpetas, también archivos. Si ustedes quieren borrar la carpeta porque, bueno, fue una carpeta para prácticas, ustedes recuerden seleccionar la carpeta. Recuerden cómo sé que está seleccionado, porque se me repinta cuadrito a la parte de la carpeta. Entonces la seleccionamos, le damos clic derecho y le damos eliminar. Lo mismo pasa con esta carpeta, la seleccionamos, clic derecho y eliminar. Entonces el ejercicio que pueden hacer ahorita ustedes es crear una carpeta. Y bueno, voy a enseñarles cómo mover archivos o cómo copiar imágenes. Por ejemplo, ahorita voy a crear una carpeta. Recuerden, clic derecho, le damos nuevo, seguimos esa filita hasta llegar donde dice folder, porque si nos salimos pues ya no nos aparece en el menucito. Cuando ustedes vean que hay por ejemplo botoncitos que tienen esta trompita, significa que una ventana nueva se va a abrir que tiene más opciones. Pero si ustedes se salen, ya no les va a aparecer esa ventanita. Ustedes tienen que seguir esa filita hasta llegar hasta la otra ventana. Entonces, bueno, vamos a crear un folder y le vamos a poner prueba. Por ejemplo, en esta carpeta está vacía, ustedes la abren y está vacía. Voy a cerrarla y me voy a inglés y tiene cositas que yo quiero. Por ejemplo, tiene esta imagen. Entonces, yo necesito esa imagen, la necesito en esta carpeta. ¿Qué hago? Selecciono esta imagen, ve que está seleccionada y tiene el fondito azul. Le damos clic derecho, ven que nos aparecen propiedades, le vamos a dar copiar. Ahí está copiada.
Nos dirigimos a la otra carpeta, le damos doble clic, ven que se nos abre, le damos clic derecho y ven que aparece una opción que dice pegar, ¿cierto? Le damos pegar y ven que ahí mismo ya aparece la opción de, perdón, me aparece el archivo que yo quería. Entonces inténtenlo ustedes, esto funciona con cualquier archivo, ya sea si ustedes querían copiar el Excel que estaba aquí, el PDF, querían incluso la carpeta. Por ejemplo, si yo quiero copiar esta carpeta que hice airports irregulares a esta otra carpeta que hice prueba, pasa lo mismo, le damos clic derecho, le damos copiar, ven que cuando le doy clic derecho está seleccionado el archivo que yo quiero copiar. Muy importante, le damos copiar, minimizamos esta pestañita y le damos pegar, clic derecho y le damos pegar. Y ven ahí donde están mis archivos ya pegados en la carpeta que yo quiero. Muy bien, entonces practiquen ustedes en casa. Si no les sale, retrocedan esta grabación, este video hasta que les salga. Y si no, pueden escribirme, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Ahorita ven que tengo esta ventanita, pero algunas veces espero que pasa si esta ventana está así. Ok, ustedes para posicionar esa ventana al centro, simplemente lo que hacen es arrastrar esa ventanita. La arrastran con el botón primario, la arrastran hasta la ubicación que ustedes deseen y la sueltan. Así de simple. Entonces practiquen ustedes, practíquenlo. Recuerden que la informática es de practicar, es de travesear. Y dentro de poco le van agarrando el toque, como dicen. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a ver qué otros temas tenemos porque yo creo que ya terminamos. Y iríamos al cuisecito. Entonces sí, ya terminamos. Denle una chequeadita rápida a sus apuntes, que espero que estén anotando para que vuelvan a repasarlo y a repasarlo. Y vamos al quiz en unos pocos minutos. Muy bien, y ahora sí, vamos al quizecito. Este quiz va a ser pequeño, bueno, a diferencia de los otros quizzes que hemos hecho con anterioridad, son menos preguntas porque este tema sí es más corto. Vamos a jugar en una herramienta llamada Kahoot, pero ustedes lo que van a hacer es responder ahí mismo. Ustedes responden cuando yo digo la pregunta, ustedes la pueden responder para ver si ustedes están bien en este tema y en los demás. Entonces son 7 preguntitas y la pregunta número 1 dice: ustedes ven la pregunta y ven las opciones. Entonces es una pregunta de verdadero y falso y dice: es un documento que contiene información, por ejemplo, un texto, una canción, una fotografía. ¿Qué es? Medítelo. Eso es una carpeta. Dice: es un documento que contiene información, un archivo, perdón. Dice, leámosla nuevamente. Dice: es un documento, la palabra misma lo dice, documento, que contiene información, por ejemplo, ya sea un texto, información de una canción o información de una fotografía. Ven que dice que contiene información. Es un archivo. Que contienen los archivos, generalmente información. ¿Y que puede ser un archivo? Puede ser una foto, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un documento, un PDF, puede ser un Word, puede ser un Excel. Anoten todas esas cosillas, porque justamente eso es un archivo. Un archivo es un documento, etcétera, y que contienen generalmente los archivos. Por ejemplo, si yo tengo un documento de Word que contiene ese documento, puede contener una fotografía, ¿cierto? Puede contener un texto, ¿cierto? O por ejemplo, una canción que contiene una canción, un audio contiene una canción, ¿cierto? Entonces eso es la respuesta correcta es un archivo, no es una carpeta, porque una carpeta lo que contiene son archivos. Recuerden, no se aprendan esto por teoría, apréndanselo de la vida. ¿Qué contiene una carpeta? Una carpeta puede contener fotos, puede contener videos, puede contener audios, puede contener mis documentos de la U, documentos, fotos, vacaciones, y todos esos al final son archivos. Entonces, ¿qué contiene una carpeta? Una carpeta contiene archivos. ¿Y qué contiene archivos? Los archivos contienen información. Por ejemplo, tal vez ustedes tienen un documento de Word que se llama Mi familia, mis vacaciones. Entonces eso al final que es información, ¿cierto? Entonces espero que les haya quedado claro esta preguntita. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice:
es de verdadero y falso. Entonces lean bien la pregunta y ven las opciones, se visualizan en pantalla y la responden ahí mismo en sus casas cerca de la computadora. La pregunta dice: para ver el contenido de una carpeta, la seleccionamos y hacemos doble clic sobre el icono que la representa y esta se abre, abriéndose. Entonces, ese texto que acabo de decir para ustedes, ¿es verdadero o es falso? Entonces, hagan la mímica ustedes mismos. Ustedes abren una carpeta, ¿cierto? Pero para abrirla, ¿cómo la abren? Simplemente hacen doble clic sobre que el icono no los enreda a ustedes sobre un icono, sobre una carpeta, etcétera. Pero justamente la opción correcta es verdadero, porque ustedes lo único que tienen que hacer es para abrir una carpeta es hacer doble clic, ya sea sobre el icono, si la carpeta tiene un icono, sobre el icono, o si no tiene un icono, sobre la carpeta. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Son 7 preguntas y ya casi vamos terminando. La pregunta número 3 dice: ok, es una pregunta, arriba ven la pregunta y abajo ven las opciones. Dice: lugar donde se almacenan los archivos. Dentro de una carpeta pueden haber archivos y más carpetas llamadas subcarpetas. Eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces, esta es una definición, ¿cuál de la definición acerta más, a carpeta o archivo? Dice: el lugar donde se almacena, con solo que ustedes vean la palabra almacenar, y sobre todo dice almacenar archivos, ya le están dando la pista de que es una carpeta. Recuerden que una carpeta, justamente eso es lo que hace: almacenar, guardar información de archivos. Recuerden que un archivo puede ser cualquier cosa, un documento que contiene, un archivo contiene información. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, un documento Word, puede ser con imágenes de su familia, una presentación que contiene ese documento, ese PowerPoint, perdón, contiene información, imágenes acerca de su familia. Entonces eso es un archivo. Una carpeta que hace, guarda o almacena esos archivos. Ok, espero aclararles su duda y que estén afilados. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿se pueden crear varios iconos? ¿Se pueden crear varios iconos o se puede crear solamente uno? Ok, entonces mediten muy bien y ya llego a darle la respuesta. ¿Se pueden crear varios iconos? ¿Sí o no? Pues la respuesta correcta es sí, sí se pueden crear varios iconos, no solamente uno, pueden crear varios iconos. Ok, otra pregunta, verdadero y falso, y dice: ¿se pueden crear varias carpetas? Pues la respuesta correcta es verdadero, sí, yo sí puedo crear varias carpetas. La pregunta aquí más que todo va a si se pueden crear varias o se puede crear solo uno. Si se pueden crear varias, también la respuesta depende de lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes quieren crear solamente una carpeta, pueden hacerlo, o si quieren crear varias carpetas, también pueden hacerlo. No solamente una carpeta, es permitido que ustedes puedan crear en su escritorio. Ustedes pueden crear las carpetas que ustedes deseen. Muy bien, y vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ok, ustedes ven la pregunta en pantalla y abajito están las respuestas correctas. Entonces dice: al crear iconos sobre una carpeta, recuerden que los iconos se crean sobre una carpeta, podemos ver a simple vista la utilidad que tiene esa carpeta con el icono seleccionado, ¿cierto? Eso fue lo que les dije anteriormente. Si ustedes van a guardar música en una carpeta, puedes agregarle un icono significativo que esté asociado con la música. Entonces veamos esta imagencita y trae una cámara y una descripción que dice fotos. Entonces, para ustedes, ¿qué significa esa carpeta? Pues claramente significa que es una carpeta de fotos. Ok, muy bien. Y la última pregunta dice, es una pregunta de verdadero y falso. Dice: la siguiente imagen es un icono. Pues si es un icono, recuerden, es un icono cuando trae una serie de imágenes. Es una carpeta cuando no trae ilustración, no trae iconos, no trae una imagen representativa,
Es una carpeta, está totalmente, bueno, depende del sistema operativo, puede ser amarilla, puede ser en otros casos azules, pero recuerden justamente que ustedes agregan, ustedes pueden personalizar una carpeta con iconos. Entonces, para ustedes esta figura es de un icono. Pues sí, vean que si ustedes van a crear una carpeta, o sea, la carpeta se crea como, como una carpeta totalmente vacía, sin iconos. Ya cuando ustedes la personalizan, pueden agregarle un icono. Mentira que cuando ustedes crean una carpeta, se les va a aparecer esta mariposita, ¿verdad que no? Es porque ustedes la personalizan y pueden agregarle ese icono. Entonces, la siguiente imagen es un icono. La respuesta correcta es sí, sí es un icono. Ok, entonces, bueno, esta fue la última pregunta. Espero que les haya quedado claro este último tema que es acerca de, bueno, cómo crear carpetas, cómo crear archivos. Repasen cómo crear carpetas, cómo crear archivos, cómo crear iconos, que es muy útil, y para que ustedes también agilicen la motora fina con el mouse del laptop o si tienen un mouse independiente. Repasen estos temitas que hemos visto en estas 2 semanitas. Y si recuerden que esto es una grabación, ustedes pueden retroceder el video, pueden ponerle pausa, entonces háganlo a su tiempo, a su ritmo, y yo sé que ustedes sí pueden lograrlo. Entonces, mucha suerte y nos vemos en la próxima clase, que estaríamos viendo el tema número 5 y el tema número 6. Entonces, bueno, hasta luego y muchas gracias.